¿Acaso seguir peleando? No son los héroes más poderosos del mundo. No. ¡Somos los Thunderbolts! No podemos detenerlo. Uf, por fin llegó el tan esperado estreno de Thunderbolts. Y la gran pregunta es, ¿podrá el equipo de antihéroes de Marvel estar a la altura de las expectativas? Con un elenco que incluye a Yelena Belova, Bucky Barnes, el Guardián Rojo e incluso Taskmaster. Las expectativas están por las nubes. Este no es el típico escuadrón de superhéroes. Son individuos rotos, peligrosos y enviados a misiones que ningún vengador se atrevería a aceptar. Ahora, con una amenaza que podría alterar el equilibrio del poder mundial, el equipo más impredecible del universo Marvel debe unirse. Pero, ¿Thunderbolts cumplirá con el caos y estará a la altura que se le prometió a los fans o será otro fracaso comercial? Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas de los estrenos más esperados del año. Todo comienza con Yelena, quien expresa que algo no está bien dentro de ella, como si tuviera un vacío profundo. En un principio creyó que esa sensación había empezado con la muerte de su hermana, pero ahora percibe que se trata de algo aún más grande, más abrumador, una especie de hueco existencial. En medio de esa confusión, se lanza desde lo alto de un edificio. Sin embargo, abre su paracaídas justo a tiempo y con cierta ironía aclara que tal vez simplemente estaba aburrida. Aterriza en la azotea de otro edificio, donde se enfrenta cuerpo a cuerpo con varios hombres. Su labor consiste en eliminar amenazas y cumplir misiones. Pensó que entregarse por completo a su trabajo le daría sentido a su vida, pero ya no logra concentrarse, no es feliz, no encuentra propósito, y sin un propósito se siente como una hoja en un árbol, o peor aún, como una hoja a la deriva en un río. Su objetivo en esta ocasión es realizar un escaneo de reconocimiento facial y destruir cierta evidencia relacionada con un laboratorio. Durante la misión, Yelena encuentra un pequeño cuy que está siendo utilizado para experimentos. Como no le indicaron específicamente cómo deshacerse de la evidencia, decide jugar con el animal un momento. Sin embargo, antes de completar su tarea, irrumpe un científico. Yelena sospecha que él podría ser la clave del escaneo facial. El científico, que demuestra conocerla mejor de lo esperado, le dice que seguramente fue enviada por Valentina para destruir todo, pero le advierte que ese laboratorio pertenece al grupo Ox y que lo que están desarrollando allí podría poner en riesgo a toda la humanidad. Le asegura que está cometiendo un grave error y, en medio de la confrontación, la golpea. No obstante, Yelena logra escapar fácilmente y neutralizarlo. Antes de eliminarlo, el científico le revela que el llamado Proyecto Sentry no es lo que ella cree. Tras cumplir su objetivo, Yelena camina tomando un café mientras hace que el edificio explote. Informa que la misión ha sido completada. Mientras tanto, Bucky Barnes se encuentra en una entrevista, ahora convertido en un congresista de alto nivel. Posteriormente acude a una audiencia judicial en la que se busca destituir a Valentina de Fontaine, actual directora de la CIA. Bucky está decidido a que la remuevan del cargo de forma definitiva. Durante el juicio, se revela que Valentina formó parte del grupo Ox, una organización clandestina acusada de mantener múltiples laboratorios ilegales en distintas zonas de la ciudad. Se sospecha incluso que realizan experimentos con seres humanos en un intento por crear su propia versión de un super soldado. Valentina, por su parte, afirma que sus acciones han estado siempre motivadas por una causa mayor. Asegura que, dado que muchos de los Vengadores ya no están para proteger al mundo, todo lo que ha hecho, tanto como directora de la CIA como integrante de Ox, ha sido para salvaguardar a la población. Al finalizar el juicio, ordena a su asistente que elimine cualquier rastro que pueda incriminarla. Sin embargo, la situación se complica cuando su secretaria le informa que una agente ha destruido por completo uno de los laboratorios. Se refiere, por supuesto, a Yelena. En paralelo, Yelena decide visitar a su padre, Alexei, también conocido como el Guardián Rojo. Él la recibe con entusiasmo y le cuenta que durante el último año ha estado muy ocupado. Ha conocido a personas influyentes y que mudarse fue una excelente decisión. Sin embargo, pronto se da cuenta de que Yelena ha ido por algo más, así que le pregunta directamente a qué se debe su visita. Ella le responde que necesita hablar sobre Valentina. Cree que está a punto de renunciar, pero Alexei, con una sonrisa amarga, le confiesa que, en realidad, en ese lugar es miserable y que no debería renunciar. Más bien, él le pide su número de contacto, admitiendo que daría lo que fuera por trabajar a su lado. Durante los últimos días, Yelena no ha dejado de preguntarse por qué sigue cumpliendo misiones. ¿Cuál es el verdadero propósito de continuar trabajando bajo las órdenes de Valentina? En medio de esa incertidumbre, su padre, el Guardián Rojo, le recuerda que el trabajo trae consigo fama y fortuna, y que la fortuna, a su vez, compra amigos, poder e incluso ropa bastante estilosa. Él mismo confiesa que se sentía completamente realizado cuando servía a la nación, rescatando civiles en las calles y siendo venerado como una especie de dios. Yelena, ser una heroína. No hay llamado más alto. Tu hermana entendía eso. Sé que debí volver por ti.
Más adelante, Yelena se comunica con Valentina para informarle que ha completado su misión anterior. En ese momento le plantea la posibilidad de un cambio. Quiere encargarse de una labor más pública, más legal, ya que no encuentra satisfacción trabajando en las sombras. Valentina, evasiva como siempre, le propone un trato, que complete una última misión para el grupo Ox, y después de eso hablarán de darle un trabajo limpio, incluso de otorgarle libertad total. Le explica que a pocos kilómetros de su ubicación existe una bóveda que resguarda los bienes más confidenciales del grupo OX. Alguien ha planeado infiltrarse para robar algo de su interior, y Valentina quiere que Yelena siga al sospechoso, descubra exactamente qué pretende sustraer, y en cuanto lo haga tendrá vía libre para eliminarlo. Solo así podrá cerrar el ciclo. Yelena acepta. Una vez en el lugar indicado, encuentra documentos clasificados, imágenes perturbadoras y fotos de cuerpos sin vida. En ese momento aparece John Walker, también conocido como US Agent, vistiendo su traje al estilo del Capitán América. Sin mediar palabras, se enfrenta a Yelena, pero la situación da un giro cuando aparece otra figura, Taskmaster, quien resulta ser Antonia Dreykov, la hija de un viejo enemigo de Yelena. Antonia fue sometida por su padre a un cruel experimento que le permitió replicar al instante cualquier técnica de combate que observara, convirtiéndola en una de las guerreras más letales de la Sala Roja. Sin embargo, no ha ido por Yelena, sino por John Walker. En medio del caos, Taskmaster es neutralizada y cae inconsciente. Poco después llega Ghost a Vestar con su habilidad de desmaterializarse. Justo entonces aparece un joven desorientado con náuseas, a punto de vomitar. Dice que se llama Bob, pero no recuerda cómo llegó allí ni qué está ocurriendo a su alrededor. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Bucky Barnes se encuentra reunido con Mel, la asistente personal de Valentina. Ella conoce perfectamente quién es Bucky, así como sus intenciones. Él, sin rodeos, le dice que comprende que ella no eligió trabajar para Valentina, y por si alguna vez encuentra evidencia que pueda exponerla, le deja su número de contacto. Un mensaje silencioso pero claro. De regreso en la bóveda, el grupo descubre una verdad inquietante. Todos, en algún momento, han trabajado para Valentina. Todos han ejecutado misiones clandestinas bajo su mando. Son piezas útiles pero desechables. Nadie los extrañará si desaparecen. Ghost se resiste a aceptar esa realidad. Intenta huir utilizando su poder, pero algo se lo impide. Un extraño ruido, una vibración creciente, como si el lugar estuviera por implosionar. Y es que, en efecto, Valentina ha preparado una trampa. Ha convertido la bóveda en un incinerador y desde una tablet controla el aumento progresivo de la temperatura. Su intención es eliminar a todos los testigos que puedan comprometerla. Desesperados, los agentes buscan una salida. Ghost logra desmaterializarse y escapar, pero los demás creen que los ha abandonado. Sin embargo, a solo segundos del colapso, ella regresa y utilizando su habilidad ayuda al resto a liberarse. Justo cuando el lugar estalla, todos logran salir, arrastrados por la onda expansiva. En medio del caos, Yelena entra en contacto con Bob y sin explicación aparente, es teletransportada a un recuerdo del pasado que la atormenta. Revive su primera misión cuando engañó a una persona que significaba mucho para ella, solo para terminar asesinándola. Despierta sobresaltada, con el rostro empapado de sudor y el alma aún más marcada por la culpa. Por su parte, Mel informa a Valentina que sus invitados lograron evadir de algún modo el regalo de bienvenida que les había preparado en la bóveda. Además, sospecha que podrían estar empezando a unirse en su contra. Valentina, sin embargo, se burla de la idea y los califica como una tragedia antisocial ambulante, convencida de que no lograrán nada. Sin embargo, al ver que Mel le muestra una captura donde aparece un rostro desconocido, el de Bob, ordena investigar de inmediato quién es ese nuevo intruso. En consecuencia, varios equipos de ataque son enviados en marcha con urgencia. Mientras tanto, el Guardián Rojo ha ejecutado un movimiento astuto. Se ha infiltrado como chofer personal de Valentina y gracias a ello ha logrado enterarse de casi todo lo que está ocurriendo tras bambalinas. De regreso con el grupo improvisado que logró escapar de la bóveda, todos comienzan a cuestionar a Bob, quien sigue siendo un completo desconocido para ellos. Nadie sabe cómo llegó allí. Cuando le exigen explicaciones, él simplemente dice que en algún momento estaba haciéndose un examen de sangre y sin saber cómo, despertó allí, en pijama. John Walker, irritado por su actitud ingenua y desubicada, propone arrojarlo directamente al fuego. Bob, sin filtros, le responde que si él fue Capitán América, entonces el país estaba realmente en problemas. Justo cuando la tensión amenaza con estallar, Yelena interviene y logra calmar los ánimos antes de que se maten entre ellos. Bob, con voz temblorosa, le confiesa a Yelena que no quiere seguir huyendo, que su vida no tiene sentido. Siente un vacío muy parecido al que ella misma experimentó, pero Yelena le responde con firmeza. Ahora van a trabajar juntos para salir de ese lugar, y ya después él decidirá qué hacer con su vida. En ese preciso momento, John Walker encuentra una salida. Por otro lado, Bucky Barnes recibe una llamada inesperada de Mel. Ella le dice que ha estado reflexionando y que, en realidad, nadie va a protegerlos, que los Vengadores no regresarán. Bucky le responde que él puede protegerla. Se siente raro que eso haya terminado. Nadie nos va a venir a salvar. Yo creo que nosotros podemos ser los que siguen.
pero necesita que le cuente más. Mel, evasiva, le pregunta si aún sabe rastrear teléfonos. Bucky, en tono melancólico, responde que sí, pero que dejó atrás ese estilo de vida. Entonces Mel guarda silencio por unos segundos y cuelga. Mientras tanto, el grupo intenta escapar por un túnel inmenso. Aunque el camino es difícil, deciden unirse y trabajar en equipo para trepar paso a paso hacia la salida. En un momento crítico, casi todos caen por un error de John Walker, pero logran recuperarse a tiempo y finalmente consiguen salir del túnel con vida. En paralelo, Mel le entrega a Valentina nueva información sobre el proyecto Sentry. Valentina insiste en que todos los sujetos involucrados murieron, pero no es así. La verdad es que Bob es en realidad Robert Reynolds, uno de los primeros sujetos de prueba. Su presencia en la bóveda se explica porque, a diferencia de los demás, él sobrevivió al procedimiento, lo que podría significar que, por primera vez, el experimento funcionó. De vuelta con los fugitivos, ya fuera de la bóveda, el grupo empieza a reorganizarse, pero al momento en que John Walker le extiende la mano a Bob, este es transportado a un recuerdo, igual que le ocurrió a Yelena. En esa visión, Bob observa una noticia en su teléfono. Hablan de la caída de un gran héroe. Él se encuentra tan absorto en el noticiero que no presta atención a su propio bebé. La escena se vuelve amarga cuando su esposa, indignada, lo confronta por su negligencia. De vuelta a la realidad, cuando el grupo está a punto de completar su huida, descubren que un escuadrón militar ha llegado al lugar. Están completamente rodeados, saben que no hay marcha atrás. En medio del caos, elaboran un plan rápido para resistir el ataque. No obstante, Valentina, desde la distancia, emite una orden crucial: que no utilicen fuerza letal. Hay alguien adentro, a quien necesita con vida. Por su parte, Yelena decide quedarse con Bob, mientras Ghost, utilizando su habilidad para desmaterializarse, se adelanta y los espera afuera con ayuda. John Walker, por su parte, se prepara para enfrentar a la primera oleada de soldados que ya se aproxima. Como parte del plan, Yelena debe activar las luces del lugar para dejar ciegos a los enemigos y ganar tiempo. Durante esos instantes de espera, Yelena y Bob conversan. Él, todavía confundido, le confiesa que ha empezado a recordar fragmentos de su pasado. Le cuenta que un día le ofrecieron un fármaco experimental, supuestamente diseñado para personas que deseaban cambiar su vida, sentirse útiles, importantes. Bob admite que, a veces, sin razón aparente, experimenta momentos de alegría intensa, seguidos por una tristeza abrumadora. Siente que hizo algo terrible, aunque aún no logra saber qué fue. Pero la primera oleada de soldados ya ha ingresado al recinto. Yelena se dispone a cumplir su parte en el plan, aunque sus intentos por detenerlos no tienen el efecto esperado, pues no logra prender la luz. John Walker termina enfrentándolos solo. Cuando Yelena y Bob llegan hasta él, descubren que ha acabado con todos, pero no hay tiempo para respirar. Otra oleada de enemigos ya viene en camino. Yelena, decidida, le entrega un arma a Bob. Aunque está herido y desorientado, ha insistido en ayudar, así que ahora es su momento. Juntos combaten a los nuevos soldados y logran repeler el ataque. Walker, visiblemente agotado, les informa que en apenas 60 segundos llegará una nueva oleada. Deben moverse ya. Sin otra opción, se visten con los uniformes de los soldados abatidos para camuflarse y escapan por una ruta alternativa. Bob, con la ayuda de sus compañeros, se desplaza como puede, aún debilitado por sus heridas. El grupo cree que Ghost los ha abandonado, pero no es así. De hecho, ha llegado con un camión para rescatarlos. Sin embargo, cuando intentan pasar el control de identificación, no logran hacerlo porque se nota que están mintiendo. Dándose cuenta de que no tienen salida y queriendo redimirse, Bob toma una decisión drástica. Sale del camión con un arma en alto, grita que él es el objetivo y se entrega voluntariamente para distraer a los soldados. En ese acto heroico recibe múltiples disparos. El resto del equipo, sin más opción, escapa, pero algo extraordinario ocurre. Bob no muere. Contra toda lógica, no solo sobrevive, sino que descubre que puede volar. Atónito, se eleva hasta lo más alto mientras los demás lo observan desde el suelo, incrédulos. En un último intento por salvar al grupo, Bob se lanza en picada con la intención de provocar una explosión que acabe con sus enemigos. No logra destruir el lugar por completo, pero sí genera un impacto masivo que lo deja inconsciente y al equipo disperso por la onda expansiva. Valentina observa los eventos, ordena que localicen a Bob de inmediato y también que capturen o eliminen al resto del grupo. Tras el impacto, los miembros del equipo se reagrupan poco a poco. Uno de ellos le pregunta a Yelena qué pasó con Taskmaster. Con voz serena, ella simplemente responde: mató a mucha gente, ya era su turno. Mientras tanto, Valentina se comunica con su asistente Mel para informarle que deben mudarse a una de sus antiguas bases. Mel admite que todavía no tienen rastro de Yelena ni del resto del equipo. Valentina, tajante, recalca que deben ser eliminados. Son la última evidencia de todo. También ordena que Bob sea trasladado a Nueva York. Más adelante, mientras el grupo camina agotado por un sendero desértico, aparece el padre de Yelena, enfundado en su traje de Red Guardian. Llega tarde, demasiado tarde para evitar que Valentina intentara incinerarla viva, pero al menos ha venido a ayudarlos. Alexei sonríe con orgullo al ver a su hija rodeada por un grupo de sobrevivientes, un equipo formado por voluntad y no por órdenes. Le dice que le alegra que haya encontrado un grupo de antihéroes temerarios. Es entonces cuando uno de ellos menciona que se llaman a sí mismos
los Thunderbolts. Red Guardian no puede contener la risa. Recuerda que ese nombre fue tomado de una historia de la infancia de Yelena, cuando jugaba en un equipo de fútbol llamado Thunderbolts, que por cierto no ganó un solo partido, y sin embargo tal vez esta vez sí puedan hacerlo. Tiene sentido, todos en el grupo se sienten de una forma u otra como perdedores. Sin embargo, al acercarse a la ciudad, algunos comienzan a hablar de separarse, de buscar una nueva vida por su cuenta, pero Red Guardian no está de acuerdo. Les dice que esa no es la solución, insiste en que deberían mantenerse unidos, formar un gran equipo que aspire a la gloria, uno tan icónico que incluso merezca aparecer en las cajas de cereal del desayuno. Yelena, sin embargo, responde con frialdad. Cree que no es posible. Valentina los está cazando y mientras ella esté al acecho no podrán ganar. De pronto aparece un convoy. El auto de Red Guardian no funciona como antes, justo cuando los camiones se aproximan. Yelena actúa primero, emboscando a uno de los vehículos enemigos. Ghost se prepara para pelear, pero los equipos de Valentina son demasiado fuertes, incluso para ella. Justo en ese momento, el soldado del invierno, Bucky Barnes, irrumpe en escena montado en una motocicleta. Con precisión letal destruye el tercer camión, aunque en el proceso también hace explotar el auto de Red Guardian. Más adelante vemos que Bucky ha capturado y atado al equipo. Les explica que no los considera una amenaza, sino una fuente de evidencia crucial. Piensa utilizarlos para presentar cargos contra Valentina, lograr su destitución y enviarla a una cómoda, pero segura, celda de alta seguridad. ¿Qué? ¿Nosotros? Sí, ustedes. ¿Qué? ¿Están muy ocupados? Adoro a este. Mientras tanto, Valentina ha llegado a la sala donde tienen retenido a Robert. Le recuerda que fue él quien se ofreció para participar en el experimento. Sin embargo, al despertar, lo único que Robert hace es preguntar por Yelena y los demás. Valentina, con su ya conocida manipulación, siembra dudas. Le dice que ellos lo han abandonado, que son criminales y que seguramente ya lo han olvidado. Aprovechando su vulnerabilidad, le insiste en que debe enfocarse en sí mismo, en todo lo que es y lo que podría llegar a ser. Le recuerda que ella lo conoce como nadie, sabe sobre la enfermedad mental de su madre, sobre su pasado como adicto, sobre todo lo que ha querido olvidar. Le dice que él siempre estuvo buscando algo y se topó con ella. Solo ella lo entiende, solo ella ve lo perfecto que es, solo ella puede convertirlo en un héroe reconocido. Sin embargo, cuando Robert la toca, ocurre algo inesperado. Valentina se ve arrastrada a uno de sus recuerdos más oscuros. Vuelve al momento en que su padre le ordenó que se escondiera, justo antes de ser asesinado frente a sus ojos. Afectada por la visión, Valentina pide un momento para recomponerse, pero antes de que pueda retirarse, Robert le promete que hará todo lo posible por controlar sus poderes. De vuelta con los Thunderbolts, Bucky les dice que serán su prueba principal para derribar a Valentina, pero el equipo responde que ya no trabajan para ella, que Valentina los traicionó, que intentó incinerarlos vivos y que todo cambió cuando conocieron a Bob. Le revelan que él fue víctima de algo llamado Proyecto Sentry. Sin embargo, Bucky no parece impresionado. Incluso cuando le dicen que Bob voló por los aires y explotó sin morir, él sigue sin convencerse. Todo cambia cuando Mel llama a Bucky. Le informa que Valentina tiene a Bob bajo su control y que ha resistido el proyecto Sentry. Añade que en este momento representa un peligro real. Solo entonces Bucky reacciona con seriedad, desata al equipo y les dice que deben unirse para detener a Valentina y al monstruo que está ayudando a crear. Bucky, somos los menos indicados. Todos hemos hecho cosas malas. O hacen algo para cambiar ahora, o viven con eso para siempre. En otro lugar, Valentina sostiene una conversación privada con Mel. Le dice que el mundo está lleno de personas malas y de otras aún peores, y que ella ha elegido en qué lado estar. Le pide que la avise cuando entre en razón. Luego se dirige a entrenar a Robert. Al ver que comienza a controlar sus habilidades, sonríe con orgullo. Le dice una vez más que nadie, excepto ella, ve lo que él verdaderamente es, y que eso es lo que lo hace perfecto. Los Thunderbolts irrumpen en el nuevo edificio de Valentina, ingresan a la fuerza, abriéndose paso entre combates y resistencia. Pero para su sorpresa, Valentina los recibe con una sonrisa. Les dice que la puerta ya estaba abierta, que solo tenían que subir si querían verla. Cuando finalmente llegan a su oficina, Bucky pregunta por Mel. Valentina, con frialdad, le responde que Mel tuvo ciertos problemas de lealtad, pero al menos se quedó lo suficiente como para guiarlos hasta ella. Es entonces cuando Valentina les presenta a Sentry, el héroe más poderoso que ha existido, incluso más que todos los Vengadores unidos. Afirma con convicción que nadie podrá destituirla, porque ahora tiene a su disposición a un ser capaz de salvar al mundo, cuando ella quiera y como ella quiera. De inmediato se desata el enfrentamiento. Los Thunderbolts se lanzan con todo contra Sentry, pero él es demasiado fuerte. Sus ataques son inútiles. La diferencia de poder es abismal. No tienen más opción que replegarse y escapar. Tras la pelea, el equipo queda dividido. Nadie quiere seguir trabajando en grupo. La unidad que los había unido ha desaparecido. Cada uno toma su propio camino, desencantado y herido. Incluso Yelena confronta con enojo a su padre, recriminándole que estuvo ausente durante todo un año, sin dar señales de vida.
Mientras tanto, Sentry comienza a cuestionar a Valentina. Le reprocha que ella lo ha creado, le ha dado un nombre, un traje y una identidad, pero jamás le ha preguntado qué quiere. Se pregunta con voz serena pero inquietante, ¿por qué un dios habría de obedecer órdenes humanas? ¿Por qué un dios seguiría órdenes de cualquier otra persona? Tal vez debo enseñarte de lo que soy capaz. Valentina, sintiendo que pierde el control, intenta activar su protocolo de seguridad, pero Sentry ya lo sabe. Comprende que ella, como todos los demás, también pretendía traicionarlo. Está a punto de matarla, cuando inesperadamente Mel aparece y la salva. Por otro lado, Red Guardian se acerca a su hija para hablar con el corazón. Le dice que, a pesar de todo, deberían intentar reconstruir su relación, que aún son padre e hija. Recuerda con nostalgia los momentos dulces que compartieron, cuando ella era pequeña y cariñosa. Tal vez, le dice, su primera prueba en la Sala Roja fue demasiado cruel, pero él siempre vio en ella una ternura inquebrantable. Finalmente logran reconciliarse, se abrazan con fuerza, pero no hay tiempo para más. Un estruendo sacude el cielo, las alarmas suenan, la gente grita. Sentry ha sido consumido por el vacío, una entidad oscura y destructiva que vive dentro de él. Ahora, desatado por completo, comienza a arrasar con todo a su paso. Nada ni nadie está a salvo. Los Thunderbolts se reagrupan, dejando de lado sus diferencias, y se lanzan a ayudar a cuantas personas pueden. En medio del caos, logran evacuar a varios civiles. Son aplaudidos, vitoreados, pero todos saben que el vacío es más fuerte que cualquier reconocimiento. Nada escapa a su destrucción. Mientras los demás asisten a los heridos y buscan rutas de escape, Yelena se acerca a Bob. Él, con voz baja, le dice que tal vez tenía razón desde el principio. Al final, todos están solos. Luego da un paso hacia el abismo y desaparece en el vacío. Red Guardian, desesperado, observa impotente. Pero John Walker lo detiene, le dice que quizás no esté muerta, que cuando él tocó a Bob fue transportado a un recuerdo. Tal vez eso mismo le pasó a Yelena. Finalmente Yelena ha caído dentro del vacío. Allí, atrapada en una dimensión abstracta y fluctuante, queda encerrada en un bucle interminable de recuerdos. Una y otra vez revive su primera misión en la Sala Roja, esa que marcó su alma para siempre. Poco a poco logra escapar de esa escena, solo para encontrarse con otra aún más perturbadora, la vez que ella cumplía sus tareas a la perfección, mientras las demás eran cruelmente castigadas por fallar. Los recuerdos no cesan, cada uno más doloroso que el anterior, pero entonces, en medio del reflejo de un espejo, Yelena ve a Bob. Ansiosa por hablar con él, se acerca. Él la deja entrar, le permite pasar a su recuerdo. Sin embargo, pronto descubre la verdad. Quien está allí no es solo Bob, es el vacío mismo, hablando a través de él, distorsionando su mente, desdibujando su identidad. Bob, o lo que queda de él, le confiesa que tiene días buenos en los que se siente invencible, y otros días malos donde nada parece tener sentido, días en los que todo lo que ama parece desvanecerse. Yelena le responde que no tiene lógica dejarse consumir por eso, que el dolor no debe tener la última palabra, pero Bob se aferra a la oscuridad. Le dice que ese cuarto es cómodo, que los demás son peores, y entonces llega uno de esos recuerdos, uno en el que el joven Bob intentaba proteger a su madre de los abusos de su padre, pero lo único que obtenía a cambio eran burlas y humillación. La escena se vuelve insoportable. Yelena, con firmeza, le dice que lo que le dijo en la bóveda estaba equivocado, que no deben soportar el sufrimiento en soledad, que si comparten el peso pueden atravesarlo juntos. Ella lo sabe, lo ha vivido. Insiste en que deben salir, que hay un camino. Pero Bob se descompensa. El vacío comienza a manifestarse con violencia. Los recuerdos cobran forma, los atacan, pero no pueden morir allí porque no es la muerte lo que habita ese lugar, es el dolor. Justo entonces, el resto de los Thunderbolts irrumpe en la dimensión guiados por Red Guardian. Han venido por ella, porque a pesar de todo, siguen siendo un equipo. Juntos buscan una salida. Yelena recuerda algo que Bob dijo, que ese cuarto era el más tranquilo, lo cual significa que los peores están aún por venir. Tal vez piensa, el peor de todos sea la salida, y así con determinación se adentran aún más en la oscuridad del vacío, mientras en el mundo real, la ciudad continúa siendo devorada por esa entidad sin forma. Uno a uno, atraviesan los fragmentos más oscuros de la memoria de Bob, escenas de humillación, de abandono, de odio, de soledad, hasta que finalmente llegan al origen, un laboratorio. Allí, Bob les confiesa que fue en ese lugar donde le prometieron un fármaco especial, uno que lo haría más fuerte, uno que le permitiría, al fin, demostrarle al mundo que sí era alguien, que su vida tenía valor. Y en ese mismo laboratorio está el vacío. Cuando Yelena anuncia que ya encontraron la salida y que se van, el vacío se revela en su verdadera forma. Desata una ola de energía destructiva contra todos. Bob, paralizado por el miedo, no puede enfrentarlo. El vacío lo acorrala, lo aísla, lo tienta. Le susurra que sus amigos no se preocupan por él, que lo usan, que lo olvidarán. Pero esta vez, Bob no se rinde. Con los ojos encendidos y la voz firme, dice que es más fuerte que el vacío, que ya no está solo. Y así, por primera vez, Bob comienza a pelear. No por fuerza, no por poder, sino por la verdad y por sí mismo. El vacío parecía estar ganando. Se alimentaba del sufrimiento. Se regocijaba en el dolor de Bob,
envolviéndolo lentamente. Bob, al límite, no puede soportarlo más y se lanza con furia contra él, golpeándolo con todo lo que tiene, gritando, desesperado, como si pudiera destruirlo a puño limpio. Pero los Thunderbolts observan con horror, entienden lo que está pasando. Eso es justo lo que el vacío quiere, llevarlo a su nivel, fundirlo en la desesperación, transformarlo en él. Yelena no lo permite. Con decisión atraviesa los obstáculos que se interponen y llega hasta Bob, no para pelear, sino para abrazarlo, para contenerlo, para recordarle que no está solo. Uno a uno, los demás Thunderbolts se unen, lo rodean, lo abrazan también. Juntos sostienen el alma de Bob en el momento más oscuro, no con violencia, sino con amor, con empatía, con el poder de la amistad. Esa fue sin duda la escena mental más brutal que vivieron. Pero la superaron, no con poderes, sino con lo que los hacía humanos, y con eso el vacío se disipa, todo vuelve a la realidad, la ciudad resurge, la gente que había desaparecido comienza a reaparecer, la destrucción se detiene, el cielo se aclara, el mundo respira. Bob, aún aturdido, no recuerda lo que ocurrió, pero esta vez no estará solo. A partir de ahora estarán juntos, como un equipo, como los Thunderbolts. En ese momento, entre la multitud aparece Valentina, los observa por unos segundos y comienza a correr. Los Thunderbolts la siguen, decididos a hacerla responder por todo lo que hizo, pero al llegar con ella descubren la trampa. Valentina está acompañada de la prensa y está transmitiendo en vivo. Con una sonrisa venenosa toma el micrófono y presenta al mundo a los Thunderbolts como los nuevos Vengadores. Afirma que ellos son los héroes que protegerán la ciudad a partir de ahora. Todos quedan perplejos, pero Yelena, calmada, se acerca a Valentina, le quita el micrófono y le susurra: ahora tú eres nuestra. Y así finaliza la película. Sin embargo, tenemos dos escenas postcréditos. En una tienda, una mujer revisa cajas de cereales. De pronto aparece Alexei, Red Guardian, con una sonrisa orgullosa. Le muestra una caja donde en la portada aparecen los Thunderbolts. Su equipo, su familia, como él dijo, sí lograron aparecer en las portadas del desayuno, pero a la mujer ni le importa y no logra reconocerlo. Pero la verdadera joya está al final del todo, y aquí es donde Marvel Studios ha sabido jugar bien sus cartas, porque en la segunda escena postcréditos, tras los créditos finales, vemos algo que muchos fans llevaban pidiendo desde hace casi 2 décadas: la llegada de los Cuatro Fantásticos al UCM. La escena es bastante larga y está cargada de significado. Establecidos ya en la base de operaciones de la Torre de los Vengadores, el nuevo equipo debate algunos temas relacionados con su nuevo estatus, como la posibilidad de pedirle a Sam Wilson el escudo del Capitán América o utilizar uniformes para el equipo. En pleno debate se menciona una anomalía dimensional que está aproximándose a la Tierra desde el espacio. En la pantalla, un cohete espacial de estética retrofuturista emerge de un vórtice cósmico. La nave rota sobre su eje lentamente mientras se adentra en la atmósfera para mostrarnos el logo clásico de los Cuatro Fantásticos en la cola de la nave, y ahí se acaba.